digamos, al ver los videos anteriores, si han entendido, si tienen alguna duda de de los dos teóricos que di la clase pasada. Los leo, escucho, si quieren prender un micrófono, etcétera. Profe, Sí, te escucho. con respecto al proyecto, yo estuve haciéndolo, por el momento creo que vengo entendiendo todo bastante bien, pero me encontré con o sea, hay una cosa que no me quedó muy clara, que es que en el punto 2 del proyecto nos pide que escribamos en lenguaje, o sea, que escribamos en C un par de programas que están en lenguaje formal. Sí. Y son bastante sencillos, pero verdaderamente como que no termino de entender bien la sintaxis, o sea, después Bueno, si eso pudiéramos... después, ya después lo vemos, a eso lo vemos, o sea, todavía no terminamos de ver toda la sintaxis del C. Ahora, ¿qué no entendés vos? A ver, si querés que vuelva al coso o lo querés preguntar en el práctico eso. No, digamos, lo que yo no entendía era exactamente la especificación formal. La especificación formal, mira, vos acá tenés, Sí. a ver, voy a volver algunas slides para atrás y acá tenés cada una de las transformaciones, mira. Acá tenés. Cuando declaran una variable de este tipo, del lado izquierdo estamos del formalismo o lenguaje formal, como dice ahí. ¿Está bien? La declaración de una variable en el formalismo se hace de esta manera, como estás viendo ahí para que ponga el puntero. ¿Estás viendo ahí lo que estoy marcando? Sí, sí, se ve. Bueno, en C esa declaración se hace de esta manera. Todas las instrucciones que vos vas digamos, a traducir van a estar, digamos, representadas por estas que vamos a ver acá. Acá tenés la asignación de una variable a un valor o una expresión, es en el formalismo con dos puntos igual y en lenguaje C con igual. El if, que tiene dos guardas, que tiene multiguarda, en C es un if y la negación que se llama else. Este es como un otherwise. El else significa como el otherwise digamos, de Haskell. Es no, si no se da esta condición, viene por acá. ¿Está bien? Entonces, si vos tenés, o sea, si x menor que y, hago esto, y si en el caso contrario, porque esta es la negación, hago esto otro, en C se hace así. ¿Está más o menos o no? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Bien. Eso lo tenés las slides en esas disponibles ahí. El while, que es el de para repetir algo, mientras se dé la guarda esta, es do odd y se pone una flechita y acá un conjunto de líneas, digamos, de que representan un programa. Y en C es muy parecido, nada más que un while y abrir y cerrar la llave, digamos, o sea, es todo bloque de código o todo bloque, un pedazo de programa en C se inicia y termina con abriendo y cerrando llaves. Y siempre un punto y coma al final. Ahí sí nos pregunta si existe algo como el if en C. Else. Y voy a poner otro if. Es else y Claro, hay poner un otro poquito. if ahí. Adentro de acá puedes poner else, no poner esta llave y poner un else if y poner otra. Y El así if, podés ir haciendo varios casos, todo. digamos, distintos. Tanto como vos Exacto. quieras. Y el último pones un else, que sería tal cual el otherwise de Haskell. Eso sería Exactamente. como que se ejecuta si ninguna de las anteriores se cumplió. ¿Estamos? Bueno, después vimos, repasando a partir de eso que me preguntaron recién, vimos lo que era, cómo es el printf, cómo nos permite, que dice, ¿qué significa odd? Es simplemente para decir que terminó esa instrucción. Es dar Fíjate vuelta que al do. Do al odd. revés. Y el if es fi, digamos, el if termina con fi. ¿Ves? Así es el formalismo básico. Mucho incendio en las sierras, ¿no, Rami? ¿No han No lo visto, tiene en la cabeza. ¿no han visto nada de esto en el teórico todavía? Yo, capaz que. Claro, yo vi que en la última clase todavía estaban en funcional, ¿no? O sea Y que, sí, y me parece que hubo paro. claro, dio un paro y En la yo última clase calculo que ya. arrancamos con imperativo, pero vimos bastante poco. O sea, como que nos explicaron algunas cosas de lo que eran los estados y un par de cosas más.
pero no vimos mucho más. Bueno, ahí más o menos vamos a tener que ir viéndolo con nosotros. El if y el- Profes, ahí Sí. pasé por el chat, soy Lautaro, pasé por el chat la documentación de Microsoft para habilitar el subsistema de Linux en Windows. Si lo quieren abrir un stream de Zulip para que no quede perdido acá. Y bueno, Habría que ponerlo. ¿Dónde lo pusiste? No te veo dónde lo está cuelgas. por ahí en el chat, hay que deslizar un poquito, va a salir el Quedó hipervínculo. para arriba. A las 2:37 se envió. Acá está. Ahí Acá va. te lo pego de nuevo. Ahí lo pego de nuevo. Eso lo podríamos poner en el Zulip o por ahí en el aula virtual y En el bueno, aula virtual yo lo pondría para... bárbaro. Fantástico. Bueno, ahí tenés... ¿para quién era esta? Para Francisco esto, ¿no? Bueno. Después de eso vimos cómo hacer digamos, cómo se hacía un printf, que lo que es la manera en que podemos nosotros, si estamos haciendo un programa que es interactivo, es decir, que de alguna manera necesita alguna entrada del usuario para calcular algún valor o alguna cosa, digamos, y poder mostrarlo por pantalla, se usa el printf. El printf es para mostrar algo por pantalla. Entonces, la manera en que se usa, digamos, el printf es a través, miren acá en esta instrucción que ven acá, esperen que voy a prender ¿dónde está el pointer? Que no sé por qué se me apagó. Acá está. Si ustedes ven aquí, si ustedes ven aquí, esto hace que, digamos, fíjense que acá dice printf A por B, estos son una string. Por cientos de, todo eso entre comillas. El barra n, como ya saben, es para que para que caiga abajo digamos, para que haya una nueva línea y no me quede el prompt en cualquier lado. Esto lo que va a hacer el printf es, c es una variable, y acá si, por ejemplo, si el estado de la variable es 3, lo que me va a terminar imprimiendo en pantalla es A por B igual a 3, porque lo que hace el c es, cuando lee esto es, ve un % de y lo que va a hacer es buscar el primer % de con la primera variable que esté después de esta coma. Si yo pongo más % de, va a buscar una a una. Y lo que va a pasar es, se va a fijar qué valor que tiene y lo va a incrustar dentro de esta cadena, que es como una cadenita con agujeritos. Es una string donde hay un agujerito, que cada agujerito está representado por ese %. Hay % de en este caso, que es para imprimir un entero dentro del medio de la cadena. Y lo que imprime es esta. Y acá abajo, si se me desapareciera la barrita esa que es molesta, ahí está. Ahí abajo ven que dice printf otro valor más. Y pueden poner una expresión ahí. Puede ser x por 3 y le va a poner 15. ¿Se entiende eso? ¿Eso lo estuvieron viendo? ¿Los escucho? Profe, una preguntita. Sí. Entonces la precedencia sería otra ahí, porque si no entiendo mal, está tomando primero el b igual a 3 y después haciendo la multiplicación. Parece que te escucho muy bajito, no sé por qué. ¿Ahí me escucha mejor? Sí. Que ahí la precedencia sería otra, o simplemente lo puso así en el ejemplo porque veo que toma b igual a 3 para hacerlo abajo. Abajo... No, Abajo eso dice es 3 por parte de la X. string. Es el string, nada más. Sí, no, me confundí. Ah, bien. Bueno, ¿alguna duda con esto? Si no hay duda, yo sigo, ¿eh? Bueno, entonces el printf de manera general es esto, es la cadena de control donde van, esa es una string con incrustaciones que son los % de eso que yo voy poniendo como agujeritos, y después una lista de variables con sus valores que se corresponden con cada uno de esos %. Si yo puse 5% de en esta string, tengo que poner 5 variables separadas por coma a continuación, o 5 expresiones, para que el C compute el valor y las incruste dentro de la string y lo muestre por pantalla. Entonces esto es para reportar un resultado que ustedes hayan. Profe, Sí. entonces yo tendría que poner
Por ejemplo, si tengo 5 enteros y yo quiero imprimir los 5 enteros, tendría que poner 5 porcentaje de, porcentaje de, porcentaje de. Exacto. Usualmente, fíjate que vos podés poner, no sé, que se llama la variable, el resultado de X, o sea, X es igual a tanto, podés poner todo como quieras en el medio. O sea, tenés que ser claro para reportar, pero sí o sí, o sea, fíjate vos que podés poner texto en el medio del % más texto, como para vos devolver todas las cosas que Para que quieras. no quede así como medio de dónde salió. Claro, ¿qué es esto? Porque si el usuario, hay que ser piola con el usuario, digamos. Hay que tratar de hacerlo entender lo que uno le está comunicando. Entonces, si vos le imprimís 5 valores así, se los tira y es como poco amigable, digamos. ¿Está? Sí, está. Bien. Esa es la idea. Bueno, entonces la manera general es esto del printf. Y ahora vamos a ver, eso es cómo comunicar. Ahora es, si yo quiero preguntarle al usuario algún valor, digamos, entero, vamos a ver fundamentalmente, porque quiero, no sé, quiero hacer algo que calcule el producto de dos variables y le quiero pedir los dos valores, tengo que pedírselo al usuario de alguna manera. ¿A través de qué? A través del scanf. Que está, el scanf también se encuentra dentro de la standard input.output.h, el stdio.h. Así que con esa inclusión podemos usar esta también. Y el % es lo mismo, indica que vas a pedir un entero. Y lo que se hace es esto, es scanf %d para decirle que es un entero, y después la variable donde te va a guardar ese entero con un ampersand adelante. Después algún día en el algoritmo van a entender bien qué es ese ampersand, pero básicamente ese ampersand es para que el C pueda grabarlo de adentro. Como de nuevo, como uno tiene que ser un poco amigable con el usuario, antes de un scanf tiene que hacer un printf diciéndole ingréseme un valor entero para tal cosa y después hacer el scanf, porque si uno arranca un programa con el scanf lo único que hace es detiene el programa y se queda esperando, y el usuario no sabe, digamos. Entonces, la manera razonable de hacerlo es así. Hago un print, ingreso un valor para X o ingreso un valor para hacer la cuenta que quieran ustedes, bla, 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 y después en el scanf y ya está. De lo contrario, el usuario nunca se entera. Y acá tienen, digamos, un programa más grande con la función main, como tiene que ser. Recuerden que siempre hay que tener definida la función main. Y acá tienen un programa que alguien me arriesga a decir qué hace este programa. Si ustedes copian y pegan ese programa y lo compilan, les va a hacer algo ese programa. Les va a pedir dos valores. ¿Alguien se arriesga a decir qué hace? División. Muy bien, Federico. Hace la división entera. Y el resto se animan a decir dónde queda el resto de la división, porque pueden tener el cociente y el resto. El i. ¿En el i qué? En el i está el cociente. El cociente es cuántas veces entra i en x, digamos, básicamente la idea. ¿Está bien? Muy bien, en x, exactamente. Bueno, después prueban a hacer eso, copian y pegan, y ahí tienen un programita de ejemplo, digamos, pidiendo dos valores y todo eso. ¿Hasta ahí todo claro? Porque hasta acá dejé la clase pasada. Acá tienen los operadores básicos que le pueden llegar a hacer falta, como hacen un IN, un AND, un OR, una negación, la resta, el módulo, la división entera, etc. ¿Está bien? Y una cosa para remarcar y subrayar 50 veces, porque el C no se los va a subrayar como yo se lo estoy haciendo ahora, es que si ustedes en vez de hacer un igual igual, que es para comparar, se usa el igual igual. Si ustedes se equivocan y ponen un solo igual, el C lo va a asignar y además no se va a quejar, en general. Bueno, y ahora viene, digamos, los booleanos. Y, digamos, la pregunta es, ¿y dónde quedaron los booleanos? C nunca lo supo, ¿dónde quedaron los booleanos? Sí, ¿alguien abrió el micrófono? ¿Quiere preguntar algo? No, yo creo que abrí. Bien. Bueno, acá supongamos que esto es, queremos leer y escribir booleanos. El C internamente no tiene booleanos, ¿no? Y lo que hace es hacer una redefinición
algo que la mayoría se olvidó de hacer, que era un type def en el parcial. ¿Se acuerdan que, digamos, Haskell type. sí, se olvidaron varios se olvidaron de lo que corregí, de hacer un type, digamos, un renombre de tipos. Bueno, lo que hace el C es simplemente un renombre de tipos, de tipo entero booleano, y crea una librería particular que se llama stdbool, que está ahí, donde tiene dos constantes que son una true y la otra false, que una está definida como 1 y otro como 0. Y en realidad, para C, digamos, cuando evalúa una guarda, cualquiera sea, cuando hacen un if y tienen una guarda, si es 0 es false, y si es distinto de 0 es true. Básicamente lo toma así. Pero bueno, para una cuestión de prolijidad lo vamos a mantener de esta manera. Y el truquito que hay feo acá es que lo que si ustedes quieren pedir un booleano por teclado, en realidad van a tener que pedir un entero y tienen que hacerlo así. Tienen que pedir un entero y después asignar a la variable booleana, le asignan el entero que pidieron y después hacen lo que quieran con ese booleano. ¿Está más o menos claro? Profe, Sí, agradece, que dice que Haskell se queja más, agradece que se queje más, porque eso hace que después el programa tenga más chance de hacer lo que vos pretendías que haga. Sí, ¿quién le abrió el yo micrófono? quería preguntar, entonces, yo si quisiera en realidad, podría, por ejemplo, poner un while y un 1. No necesariamente. Correcto. O sea, Eso es el programa que no termina, básicamente. claro, o sea, se me entendería perfectamente que estoy... Absolutamente te entendería. Absolutamente. Genial, gracias. Y pones -1 también. Claro, el tema es que uno entienda lo que hace el programa. Porque C lo interpreta, Claro. siempre interpreta algo para hacer, digamos. El tema después que uno también lo vea. O sea, se tienen que acostumbrar a ser muy prolijos y tratar de escribirlo la mejor manera, porque es muy fácil cometer errores y que Por él se haga lo ejemplo, que quiera, digamos. Si uno escribe while x igual a 1 o while x igual a 2, uno diría, bueno, ese programa mientras x Ahí está. valga 2 va a seguir andando. Pero como pusimos solo un igual, va a estar asignando y el resultado de una asignación es el valor que se le asignó, así que va a ser lo mismo que haber puesto un while 2 y como 2 no es Claro. 0, True. va a ser un true y va a quedar eternamente ese ciclo, aunque nosotros por dentro le asignemos 2 a x en algún momento, digamos. Exactamente. O le saquemos Eso es lo que el le dato. decía, Si que un error asignamos común uno, es, va a seguir. a eso decía yo, que no confunden el igual con el igual, porque pasan ese tipo de cosas, por ejemplo. Y sí, y encima uno lo lee y Pero uno está lamentablemente uno también trata de encontrarle sentido a las cosas y lo lee como si estuviéramos comparando en igualdad, digamos. Es un bug muy común ese, en C al menos. Bueno, ¿alguna duda con los booleanos? Después van a renegar un poco. Fíjense que acá miren, por aquí. Proyecto 3, acá les agregué, acá está queriendo entrar Demetrio. Buenas, Deme. Acá ven el tercer archivo que está para pedir un booleano. ¿Ven? Acá tienen todo el código de eso. Digamos, donde yo acá estoy declarando una variable entera, de tipo entero, acá declaro una variable booleano y le asigno lo que hace la inclusión del estándar bool.h, digamos, me declara el tipo, que es un sinónimo de tipo nomás, un type, digamos, de booleano, de entero, y define los contratos de true como 1 y false como 0, básicamente. Es una variable que pregunta Ibera. Es simplemente un nombre de variable. Un nombre de variable. Entonces acá le digo al usuario, ingresame un booleano, 0 para false, 1 para otro, y acá lo imprimo e imprimo dos cosas. Bueno, entonces, acá estaba por acá, ahí ya lo había compilado. Ahí me están pidiendo, ven, ahí me está pidiendo que ingrese un valor. Entonces, no sé, yo supongo que le pongo 1, que es true,
Entonces ahí imprimió dos variables, ¿ven? Lo que ahí aproveché para decirles cómo se usa el printf con 2. Ahí metí 2% de y puse dos variables, x e y. ¿Está claro eso? Ahora volvemos a la presentación. Está por aquí. Bueno, hasta acá. Bueno. ¿Quién se conectó? ¿Me fui de nuevo yo o qué pasó? Escuché un pling. No, ¿Estamos todo bien? todo tranquilo. Todo tranquilo ya. Bueno. ¿Dudas hasta ahí de los booleanos? Si tienen más dudas, ahí pueden mirar lo que les digo ahí de ese archivo de ejemplo que les dejé, les acabo de subir hace un ratito para que tengan de ejemplo de cómo jugar con los booleanos. Ahora vamos a usar el GDB, que es el GNU Debugger. ¿Qué significa un debugger? Un debugger es una herramienta que permite ejecutar un programa de una manera especial y pudiendo inspeccionar el estado de sus variables. ¿Se acuerdan que nosotros le dijimos que computar un programa en C o en un lenguaje imperativo, lo que hace es una parte de un estado inicial que es cada variable en un estado, en un valor en particular, variables de todo tipo, acá vamos a usar sobre todo booleanas, enteras, etcétera, y cada uno tiene un valor al estado inicial y cada paso de ejecución de un programa lo que hace va transformando esas variables de acuerdo a las operaciones que se van ejecutando y después cuando finaliza termina con algún valor que a mí me interese en alguna de las variables como resultado. Por ejemplo, eso es lo que estuvimos viendo. Bueno, cuando, digamos, el GDB lo que hace es dejarme hacerle como si fueran ustedes, un programa podría verse como si fuera una película. Y uno podría estar queriéndolo ver en un avance cuadro por cuadro. ¿Está bien? Y ver detenidamente si entró, como el Televín, si entró o no la pelota, o quieren ver exactamente algo en particular, una escena que les interesa, y mirar exactamente si tenía un grano en la punta de la nariz o no el actor, digamos. O si tenía, no sé, bueno. De la misma manera... Sería el VAR. El VAR, no es claro. Ya parezco de Enrique el Antiguo, digamos. el Televín es anterior, digamos. Y ahora es el VAR. O sea, el VAR les permite hacer un avance cuadro por cuadro de la jugada, etc. Bueno, acá el GDB podemos usarlo con ese sentido, porque uno puede detener el programa en la línea que uno quiera, hacer un avance cuadro por cuadro, es decir, un solo pasito de la ejecución, mirar a los valores y pensar qué valor debería tener alguna variable y ver realmente cuál tiene, porque a lo mejor uno cometió un error y no está haciendo. ¿Y cuál es el flujo del programa? Porque uno puede ir navegándolo. Bueno, el nombre de debugger se llama porque es como para sacarle los bichos, porque allá, no sé, por los 30, 40, cuando empezaron las primeras computadoras, los bugs, es decir, los errores estaban asociados porque había bichos entre las conexiones, bichos. Entonces, por eso recibieron, eran bichos. Sí, era literal, absolutamente literal. Sí, really. Entonces, tengan en cuenta que eran todas cuestiones eléctricas ahí, claro, y los bichos son conductores. Claro, y joden. Claro. Entonces, y aparte correr un programa era enchufar acá, desenchufar acá, hacer... Eran otras épocas. Eso nos lo contaba Rosita. ¿No le llegaste a tener a Rosita Basenhaus o sí, Marco? Sí. Sí, bueno. Rosita, que era una docente que venía a Buenos Aires cada 15 días en mi época, cuando yo soy de la primera camada de la Facu, y nos contaba todas estas anécdotas, de que ella corría esos programas con tarjetas perforadas, digamos. Un programa se corría en una tarjeta perforada. Claro, o sea que GDB sería una especie de RAID, digamos. Claro, de RAID se le daba. Bueno, más allá de eso, más allá de que sirve para descubrir bugs, la idea de que tenemos con el GDB de introducirlo de esta manera es que ustedes aprendan a tener una intuición y de cómo se corre un programa paso a paso.
y aprendan a entender cómo se corre un programa y qué hace un programa hasta llegar a su resultado. Digamos, cuando uno quiere encontrar un error o quiere ver los valores de la variable, lo que hace es, puede meter print por todos lados, pero hay veces que se pierde ciertas cosas. El GDB es más general y le permite además ver por dónde va pasando cada vez el programa, porque uno va haciendo un paso a paso. Upa, ¿qué hicimos acá? Ah, eso porque no estoy presentando. Pero... Bueno. No sé, la página Python Tutor. No conozco la Python. Python. ¿Cuál será la Python Tutor? No. Bueno. Bueno, está buenísimo. Es en un programa de C, te lo va mostrando, lo podemos ver después. Python Tutor. ¿Está bien eso? Debe ser, supongo, para Sí, Python. para Python, obviamente, sí. Salvo que tenga también soporte de otros lenguajes de la página. Para C, habría que verlo. Bueno, Ahí. esta es una herramienta bien general. Con muchos lenguajes. Está bueno, lo podemos ver después. Bueno, el GDB lo que hace básicamente es, digamos, cuando compilamos, le agregamos esa "-g" que ven ahí. A ver. El "-g" que ven acá. Y lo que hace ese "-g" es agregar cierta información para que luego el GDB lo pueda interpretar e ir frenando el código en diferentes instancias. Bueno, entonces lo que hacen es, lo compila con ese "-g" y luego lo que hacen, ejecutan GDB y el nombre del ejecutable. Claro, tengan en cuenta que el compilador lo que hace es transformar todo el código en código máquina, ¿no? En código binario, ¿no? Y en ese proceso se pierden los nombres de variables. Obviamente que ya queda todo codificado según cosas que el micro puede ejecutar. Entonces cuando le ponemos el "-g", claro, cuando le ponemos el "-g", se va como a agregar al binario una tabla de símbolos en donde se puede entonces con el GDB saber el valor de cada variable en cada paso. Exacto. Claro, por ejemplo, hay que tirar un registro, un registro del micro. Sí. El EAX, el más. El EAX. Bueno. ¿Cuáles son los comandos de esta interfase interactiva para poder hacer un avance cuadro por cuadro del GDB? El comando, ven acá el comando, la primera letra, los que tienen letritas azules es porque lo pueden abreviar con esa letra sola. Entonces tiene list, te lista los códigos con su número de línea. Break lo que hace es poner un punto, un breakpoint o un punto de quiebre, que lo que hace es, yo agrego, es como indicar que si yo después corro el programa, cuando pase por ahí se frena. Eso es lo que hace un breakpoint, es como poner un punto de freno. Continue es para una vez que está frenado el programa, sigue ejecutando hasta el próximo breakpoint. Run es empieza la ejecución del programa, es para hacer la primera ejecución. Y step lo que hace es ejecuta una sola línea del código. Y next hace una sola línea, pero si hay una función la saltea, o sea, no entra al código de la función. Step entra incluso al código de las funciones que están ahí. Print o P, el nombre de una variable, lo que hace es me imprime el valor que tiene en este momento la variable. Y uno de los comandos más útiles de lo que más uso, es display. Si uno pone en display el nombre de una variable, lo que hace es imprime el estado de todas las variables que tengan en el display con cada vez que yo hago un next, cada vez que yo hago un paso. Entonces, si ustedes al principio ponen display tal, la que les interesa, entonces cada vez que van haciendo un next van viendo cómo se transforma cada uno de los valores de las variables. Por ejemplo, acá tienen un ejemplo de paso a paso cómo hacer todo el comando. Entonces, acá tengo
digamos, proyecto 3.c, por ejemplo, y después tengo -o, le agregué el "-g" acá, y debería compilarlo con el Tiago, C99. acá pregunta Tiago si sería como un show. ¿Vos a qué show te referías? ¿La clase show? Ten en cuenta que acá, digamos, estamos, digamos, acá no es clase, no estamos en una clase de tipos, o sea, estamos inspeccionando paso por paso cómo funciona un programa. O sea, eso no lo hemos hecho en Haskell, porque fíjate que en Haskell mismo, cuando ejecutamos una función recursiva desde el intérprete, no es que nosotros podemos ver cada una de las llamadas recursivas una por una. O sea, eso hubiera sido debuguear en Haskell, por ejemplo. Haskell. Poder ver en cada reducción qué iba pasando para ver en qué reemplazo había algún problema de algún error que hayamos cometido. Esto es más de ir viendo esta secuencia de pasos que hace el programa y poder ver los distintos valores que toma. Entonces, lo que hace Display es facilitarnos, en vez de que cada vez que avanzamos un paso nosotros poner print y ver qué valor tenía cada variable, es como que nosotros le decimos las variables favoritas para que cada vez que nosotros avancemos en un paso me muestre el estado de esas variables, digamos. Entonces, para arrancar a utilizarlo, una vez que tienen su código, ustedes lo compilan con el "-g", como con las mismas variables de antes, pero con el "-g". Después, lo que hacen es poner el nombre de ejecutable que le pusimos acá, se llama proj3 ejecutable. Entonces pongo gdb proj3 ejecutable. Luego se carga. Le pueden poner un help ahí para ver el comando. A ver, se me pasó. Ahí está. Entonces, si quieren ver el programa, ahí está. Entonces, ponen L y lo que hace es le imprime. Fíjense, el programa que tengo acá es el programa que les había dado. ¿Qué hace? Me habían dicho ya qué hace ese programa. Acá sin los printf. Creo que quedó pendiente dónde estaba el resto. No sé si al final eso lo dijeron. Sí, alguien lo contestó. Bien. Hubo un chico que lo contestó. Profe, Sí, yo tengo dos dudas con dos comandos. te escucho. Primero, L. ¿Hay alguna, cuando yo lo usé para el ejercicio 2, Sí. ¿hay alguna forma de hacer un L pero que te haga, porque a mí me lo hacía por partes y tenía que después presionar Enter varias veces? Es ¿No hay así. forma de hacer un L all para que te imprima todas las líneas? No que yo sepa. Te lo va imprimiendo de la cantidad de líneas que tenés, me parece. No hay una... Si no, se supone que usás el archivo, digamos, y mira los números de línea en el archivo. No es tan piola en ese sentido. La otra que tienen es usar uno gráfico, como por ejemplo con el Visual Code Studio, que pueden usar un GDB medio interactivo, pero no es así nomás. Este ejemplo justo me entraba en la cantidad de líneas que yo tenía y por eso lo usé, para que vean claramente, pero no. Ustedes, si tienen mucha línea del programa, van a tener que ir haciendo L y ir viendo de apartes. Bueno, entonces acá dice L. ¿Alguna duda más? Sí, y la otra era, bueno, si vuelve a la filmina de atrás, anterior. Esa. ¿Puede ser que file funcione como un reload, por así decirlo? Sí. Estoy bugueando, porque yo probé en un momento como que no me dejaba hacer más, entonces tuve que poner vuelta file y ahí claro. me Y lo cargas de nuevo, sí, lo volvés a empezar. Listo. Bueno, entonces, como les decía, acá imprimí el código, entonces puedo ver cada una de las líneas. ¿Para qué necesito saber las líneas? Para poder hacer un breakpoint. Yo quiero hacer un breakpoint y tengo que decir en qué línea voy a hacer un breakpoint. Entonces, por ejemplo, acá lo que pienso hacer es poner un breakpoint en la línea 7, que la línea 7 es esta que está acá dentro del while. Entonces, si yo pongo ejecutar, cada vez que repite el while se va a frenar en ese lugar. Entonces yo pongo B7 o breakpoint en 7 y me dice que generaste un breakpoint en esa dirección de memoria en la línea 7.
Después, ¿qué voy a hacer? Después de que hice el breakpoint, pongo run, que es que la primera vez lo corro con run. Y lo que hace aquí es, bueno, se frenó en la línea 7 porque había puesto un breakpoint ahí. Entonces aquí ya corrimos el programa y se detuvo la ejecución en la línea 7 donde pusimos el breakpoint. Ahora queremos ver el valor de las variables. Lo más piola por ahí, como les decía yo soy de usar el display porque yo pongo display X y me dice eso, display y display el I latina, Y y latina. Entonces, ahora lo voy a avanzar. Si yo pongo next, avanzo un paso y ven, como ven ahí, me está mostrando el valor de todas las variables de nuevo con el next. Entonces, ahí dice, en la línea 8 yo hice i igual a i más 1, entonces ahora x vale 4, y vale 3, e i latina vale 1. ¿Está? Entonces yo puedo ir jugando. Y acá la ejecución esta se ve de esta manera. Tac, tac. Entonces acá hago next, voy a la línea 9 y está esta línea, entonces no pasó nada. Hago next y de nuevo volvió a evaluar la guarda. Entonces evalúo la guarda y el estado sigue lo mismo, porque en la evaluación de la guarda no toqué el estado. Después en la próxima línea 9 es que cierra la línea. A ver, ahí donde está, acá estoy viendo bien. Y acá viene otra vez en la línea 7, otra vez, que me dice a X le asigno X menos Y. Entonces, este es el valor. Entonces, ahora el valor después de haber ejecutado esa línea es X termina en 1, porque le resté 3, que es lo que vale Y. Y vale 2, porque le hice Y todavía vale 1, pero acá va a valer 2, porque después este es el resultado de haberle sumado 1. Y así sucesivamente. Ahora evalúo la guarda y ahora me pregunta si X es mayor o igual que Y. Y acá como X vale 1 ya no, entonces sale. Entonces fíjense que lo que tengo no es ni más ni menos que, si miran el programa de nuevo, vamos a ver dónde está el código. Los que tengan los editores, porque veo que por ahí comentan de que hay barras de herramientas y muchos IDEs, muchos editores tienen debuggers integrado el GDB, tienen integrado Git, tienen integrado un montón de cosas. Está bueno a veces hacerlo por separado para entender bien las herramientas por separado y después entender que el editor las integra todas juntas. Pero si no, a veces a uno se le hace una mezcla, especialmente con Git. Capaz que con GDB está bueno, pero la a veces respuesta está para... separado las herramientas. Sí. La respuesta para Francisco es sí, la primera guarda que se cumple la toma. Bueno, como les decía, digamos, si se fijan, lo que está haciendo este programa es dividir 7 por 3 y en Y me quedó el resultado, o sea, el cociente, que me da 2, y en X me quedó el resto, que era 1. ¿Está claro? Si se fijan, en el estado final de las variables, acá terminó, cuando ya hizo el return 0 del main, es X en 1, Y en 3, Y no se tocó, y la Y latina en 2. Bueno, si te gustan solo las ventanas, tenés la presentación del Visual Code Studio, que yo no sé, digamos, probablemente no se está con una versión vieja, por ahí habría que actualizarlo. Ya vamos a ver si conseguimos un alma caritativa que lo actualice, si hay alguien que use el Visual Code Studio. Ya, pero era eso, hace un par de años que lo hicimos a ese. Bueno, ¿alguna duda quedó? Ya con esto deberían poder hacer todo el proyecto. Casi todo. ¿Casi? ¿Qué me quedó? Creo que los últimos puntos son de funciones, pues. ¿O no? Debería estar en el otro, pero me fijo. Si no, doy la...
doy funciones para... Veo imprimir hola, imprimir chau. Bueno, doy un poquito de Ahí funciones está. entonces. Bueno, porque acá sigue funciones. Yo me había equivocado. Bueno, funciones, digamos, ¿qué es una función? Ya todos más o menos tienen claro que es una función, pero bueno, acá lo importante es ver cómo se usan las funciones en C. Entonces, para definir una función, se escribe primero un prototipo, que es como decirle de qué toma y qué devuelve, digamos, como en Haskell hacíamos la flechita, bueno, en C se escribe de otra manera y se le llama prototipo. Entonces, en ese prototipo uno declara los parámetros, sus tipos, los tipos de los parámetros y qué devuelve la función, qué tipo devuelve la función. Entonces, a continuación se escribe, o sea, se abre una llave después del prototipo, se escribe el cuerpo de la función, es decir, lo que hace la función, y uno tiene que hacer un return, antes de terminar, hace un return de una variable o una expresión que tenga el mismo tipo que la función. Así como en la función main hacen un return 0 en general porque devuelve un entero, acá hay que hacerlo de una variable que se corresponde con el tipo de la función. Entonces vamos a ver un ejemplo. El prototipo de la función es el tipo que devuelve, ¿está bien? Acá tienen el... ¿Ustedes ven el puntero mío o no lo ven? Se ve el puntero. O sea, Bien. se ve como flechita. No, Sí, pero se ve grande, se ve bien. Sí, lo estoy usando porque es grande. Acá viene el nombre de la función y acá argumento 1, el tipo del argumento, coma, argumento 2, el tipo, todos los argumentos. Y después viene la llave que abre toda la definición de la función y acá cierro la llave. Y justo la última línea un return, ¿qué? Cuando pone tipo 1, argumento 1, sería el tipo y después el nombre del argumento. Sí, igual que como declaran las variables. Viste que ustedes cuando declaran una variable siempre ponen primero el tipo en C y después el nombre. Exactamente así. Ahora vamos a ver un ejemplo. Claro, bien. Las llaves delimitan la definición de la función y con respecto a Haskell, en Haskell uno lo escribía tipo 1, flechita tipo 2, que es la manera currificada de escribirlo. ¿Está bien? O sea, ahora un ejemplo concreto de una función muy original que se llama función, que devuelve un entero, int. Función. Se llama función. Sí, encima debería después de function. Encima de obvia, con mala ortografía la función, porque no se puede escribir con acento función. ¿Sabes que en Haskell se pueden poner acentos y te anda? ¿Te anda ahora? Mira vos qué bien. Entonces, digamos, la variable para el que me preguntaba recién, que no recuerdo quién era, acá declara la variable A, el primer argumento es una variable A de tipo entero, la segunda una variable B de tipo entero. Acá adentro declaro algunas variables extras que yo voy a usar acá adentro y, por ejemplo, hago un return X, que X, como es entero, se corresponde con el mismo tipo que tiene la función. ¿Está bien? Acá tengo un montón de instrucciones. Esta variable X e Y, ¿tienen idea dónde viven y dónde mueren esas variables? Que es algo que se llama el scope. Después lo vamos a ver en detalle. O sea, ¿qué variables puedo usar acá dentro de la función? Estas que declaré acá. ¿Y cuándo dejan de valer? Exactamente, como dice Nicolás, después del return que está la llave, estas variables X e Y mueren. Y estas también. O sea, como estos son los parámetros dentro del cuerpo de la función, obviamente puedo usar los parámetros. Y siempre tengo que hacer un return. ¿Está claro? ¿Se entendió eso? Pero como nombre de función no se puede, ¿verdad? ¿Qué cosa? Le decía en el chat que estábamos hablando de los acentos. Ah, bien. Bien, ¿se entiende más o menos? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, empieza y termina con llave. Llave abierta, llave cerrada. Claro, en C los bloques de código siempre inician con una llave que abre y finaliza con una llave que cierra. Fíjense que los tiene una estructura parecida. Todo lo que está entre las llaves
es lo que se hace si se cumple la condición del if. Y bueno, y en este caso, todo lo que está entre las llaves es lo que se ejecuta cuando se llama la función que se está declarando. Esa es la idea. Bien. ¿Qué es el tipo void? Digamos que es lo que pueden haber visto en la función main, que entre paréntesis suele poner un void. Void significa vacío, nulo, digamos, y es para decir explícitamente que una función no devuelve nada. Es decir, que yo no tengo que hacer un return. Por ejemplo, para que una función devuelva void, lo que hace es como cualquier otro tipo, pone void, el nombre de la función y acá dentro los parámetros. Y para que tome ningún parámetro, digamos, la función, pues, entre paréntesis pone void y acá afuera el tipo que corresponda. ¿Está claro? ¿Está ahí? Ya están mudos, no me dicen nada. Si entienden, no entienden. O los marí es suficiente ya o... Vera, ¿qué crees que repita? Ahí pregunta, ¿cómo puede ser que una función no devuelva nada? Chan, 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 chan. Porque una función puede usarse, tiene Sí, efecto lateral, digamos. Y una función, por ejemplo, la podemos usar, para que ustedes lo entiendan, pueden usarla para imprimir en la pantalla y no devuelve nada, porque modificó el estado de la pantalla. Pero no querés que te devuelva nada, por ejemplo. ¿Está Las claro, funciones Vera? que no devuelven nada, en otros lenguajes se llaman procedimientos. Demetrio, y yo sabía que iba a aportar algo acá. Vamos. No, El de side vuelta, o effect. sea, se llama función, pero no Son se parece procedimientos. demasiado a una función de Haskell o a una función de la matemática. En Pascal, en el lenguaje Pascal, eso lo hacía bastante, digamos, había una distinción un poco más clara entre la función, lo que eran las funciones y los procedimientos. Y los procedimientos son los que no devuelven nada y tienen efectos laterales, como por ejemplo modificar la pantalla, modificar un puntero, modificar algo de la memoria sin que devuelva nada. Es decir, tener un efecto colateral sin que devuelva nada. Eso en Haskell está absolutamente prohibido. O sea, no se puede hacer, no solo prohibido, sino que es imposible. ¿Está más o menos claro ahora? Vera. Yo tengo dos preguntas, profe, aprovechando que tocamos las funciones. Adelante. La primera es, ¿cómo...? O sea, quería evitar hacerme el desastre que está haciendo el código del proyecto 3, que es print, scan, print, scan, print, scan, print, scan. Y dije, bueno, puedo probar si funciona. Pero cuando el programa llega a la función, se dice, bueno, esta función no existe, sigo, y no sé qué pasa. O sea, ¿es un tema de cómo la estoy declarando o es que puse void porque justamente no quería que hiciera nada? Quería que imprimiera el ejercicio 1, por ejemplo, y dentro de esa nueva función yo declaraba variables nuevas. La vemos ahora cuando quédate y vemos y compartir la pantalla y lo vemos. Sí, va a ser lo mejor que comparte la pantalla después para que veamos bien. Y vemos bien exactamente porque mirar sobre... Sí, sobre la historia se entiende lo que dice, pero bueno, era como una duda. Y la otra duda era, para darle más lógica al código, ¿cómo hago yo para asignarle a una variable el nombre de otra variable? Digamos, quiero decir, ingrese el valor de X, porque si no me quedaba ingrese el valor de nada. ¿Hay forma? O sea, yo por ejemplo declaro int X y después quiero decirle declare valor de X, sin tener que estar escribiendo yo X. Le tenés que dar una string o sea, vos querés que la función esa que imprime variable te tome un parámetro para vos decirle cuál es el nombre. ¿Eso es lo que me estás preguntando? Cuando yo pongo print antes de un scan, me diga, por ejemplo, ese valor de y nombre de variable, o sea, digamos que eso es lo que cambia. Bueno, ya lo vemos eso, pero podés tomar como de parámetro una string e imprimirlo. Bueno, después lo vemos ahí cuando Dale, eso lo vemos, esos detalles puntuales ahí porque si no lo vemos ahora apenas termine. Gracias. No, por favor. Bueno, entonces sigo con cómo llamar a una función,
digamos, una vez que la declaro. Yo declaro, por ejemplo, la definición de una función debe estar antes de que yo lo voy a llamar. O sea que si yo lo voy a llamar en la función main, yo hago in main, como siempre. Acuérdense que si ustedes no declaran la función main, el programa no funciona. Si yo quiero llamar a la función f, que dentro del main, lo que tengo que hacer es, antes del main, hacer una declaración de la función f. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, más general, yo tengo la función g y la función f, y g llama f, entonces primero declaro f así, donde estos puntos suspensivos significan el código que corresponda a f, y entonces después acá la función g declara una variable x, y lo que hace a x le asigno f de 10, por ejemplo. Entre paréntesis es los argumentos, porque fíjense que f toma un solo parámetro, que es la variable a, y le doy un 10 de parámetro. Y después lo imprimo, por ejemplo. Este es un ejemplo de cómo declarar una función y cómo llamar a una función dentro de otra. O sea, solo se puede llamar una función que esté declarada más arriba. Exactamente, con lo que le vamos a dar ahora sí. Hay una forma, un truquito de hacer una declaración como una interfase, pero por ahora sí. Tiene que estar definida antes. ¿Es molesto? ¿Se puede cambiar? Sí. Si ustedes declaran el prototipo de la función terminándolo con el punto y coma y haciendo el body más abajo, pueden, digamos, definirlo donde quieran. Y cuando ya lo usen más avanzadamente, hace sí. Sí, pero ahora háganlo así. Bueno. Entonces sigamos con... Bueno, acá tienen un ejemplo de una función que está hermosa. Acá tienen un código que si ustedes lo copian y lo pegan en cualquier lado, en un archivo y después lo compilan, les va a funcionar. Acá tienen exactamente una función f que hace esto que dice acá, y acá declaro la función main y la llamo. Esta les va a servir para usar alguno de los ejercicios que tienen ahí. Y les pregunto, ¿alguien se da cuenta de lo que hace esta función? Ah, bien, muy bien, Bruno, ¿eh? En el ángulo la clavó Bruno, muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. F dice si el número X que yo le doy de parámetro es primo o no. Bueno, y con eso sí, esta vez no estoy mintiendo y sí terminé de dar el teórico. Con esto, ahora no miento y con esto sí van a poder hacer todo el proyecto. ¿Cuál es el punto extra para el parcial, Francisco? No, lo decía por la adivinanza de Bruno, que adivinó que era primo. Sí. Ah, una estrella. Es como los estrellas de Diego Bayona, ya van a conocer los puntos de estrella de Bayona en algún momento. Supongo que están todavía los estrellas. Está rifando ejercicio el Capi que da calambre. ¿Ah, sí? Mira, Demetrio está también con Diego Bayona, así que estamos al tanto de lo que hace el Capi. Bueno, gente, ¿alguna duda del teórico? Parece que no, está todo, pero clarísimo. Qué bien, che. Qué bien. ¿Por qué no Marco, ya hiciste el parcialito? Se lo tomemos ya, total. Sí. Dale, ahí le mandamos el link. Para que vamos a perder el tiempo, digo. Bueno, ahí corto la grabación y seguimos. Profe. Sí. Y por lo que en general el main debe ser la última función en ser declarada, si no hacemos el truquito ese. Sí. Ah, listo. Correcto. Gracias. Correcto. Y todo en el orden. Si esta F llamara una G acá adentro, esa G tendría que estar antes que esa F, digamos. A ver, si nosotros ponemos ahí en vez de F, en la función F, en vez del return I igual a X, ponemos un print F de porcentaje de, qué sé yo, coma,
y igual a X. ¿Son funciones equivalentes o son distintas? ¿Puedo decir de reemplazar el return? Claro, por un print. Por un print. Buena pregunta, Mario. Por ahí Ajá. creen que no. No. ¿Y por qué, Otros che? están convencidos. Ajá. Ahí hay uno que lo dijo. Mauro me parece que está orientado. Bárbaro. Claro, tengan cuidado con eso, que a veces pareciera que mostrarle al usuario un resultado es lo mismo que devolver un valor. Y acá nada de Sí. lo que parece es lo mismo aquí. Siguiendo con la pregunta de Marco, si uno quisiera hacer ese cambio, ¿qué otro cambio debería hacer a la función para que sea correcto? O sea, para que no sea un problema poner un printf en vez del retorno. No va a dar un error. Si uno lo reemplaza así a lo... En el mejor de los casos nos da un error. Sí. Muy bien, poner void, dice Mauro. Sí, está bien. Fíjense que el compilador, depende de qué opciones le ponemos, va a ser más estricto o no para compilar. Y en uno, digamos, creo que si no ponemos nada, solamente nos va a advertir que no devolvemos un valor, pero en realidad sí lo va a devolver. Si nosotros se lo asignamos al resultado de f a una variable, va a tener cualquier cosa, porque como nosotros ya no tenemos más un return, entonces le va a asignar un valor que haya quedado ahí en la memoria y eso también es foco de errores y por eso nosotros les ponemos ahí varias guardas de advertencias, de wall, de w-error para que no cometen ese error. Recuerden bien esta función porque en alguna la deberían poder usar en algún ejercicio. Bueno, corto la grabación y ahora hacemos una split